Sí, listo, muy bien. Ahora vamos a hablar sobre la fisiología renal, anatomía y la fisiología renal básica, ¿sí? Que tenemos. Ya tenemos una idea, entonces tenemos que esta idea proyectarla a lo que nosotros vamos a usar, que es la urografía, ¿sí? Bien, entonces vamos a hablar de anatomía y fisiología renal básica, ¿no? Bien, la función inicialmente, que es lo que nos interesa más acá en lo que es la excreción renal, vamos a saber que el riñón va a eliminar todos los productos de desecho, como se lo ha dicho el video, ¿no? Principalmente va a eliminar todo lo que es sustancias tóxicas, ¿sí? Pero aparte de eso, el riñón va a servir como un elemento, en la última parte del video nos decía, de un equilibrio de agua, ¿no? Un equilibrio homeostático. Equilibra la célula, el agua que está fuera de la célula y dentro de la célula, ¿no? Controla eso. Y eso se llama osmolalidad. ¿Ya? ¿Cuánto de agua entra cuando hay un soluto muy concentrado en un lugar? ¿O cuánto de agua sale cuando es todo lo contrario? ¿No? A eso se refiere, ¿no? Y a través de eso, entonces el riñón va a hacer esa regulación de solutos y solventes, pero va a ser también a veces de una regulación de la presión arterial. Es la presión arterial cuando hay veces vemos que los pacientes están con una hipertensión, entonces la regulación de esta agua a través de estos desplazamientos de solutos y solventes es a través de esta función. Entonces la presión renal nos da una de las funciones, que es la presión arterial, ¿sí? ¿Qué más nos da? Va a dar la regulación del equilibrio ácido-básico, ¿no? Si una sangre está muy ácida, entonces lo equilibra. Si una sangre está muy básica, entonces también lo equilibra, lo pone en el punto medio, ¿sí? Y aparte va a hacer otras funciones como producción de una hormona, que es la eritropoyetina, en fin, ¿no? Y además, en el riñón hay una función esencial que se da, es que es la producción, y lo dijo también en el video, cuando hay la función de reabsorción, ¿no? La reabsorción de algunos elementos, vamos a decir, de, mm, de carbohidratos mínimos, entonces se va a dar la función, la iniciación de formación de carbohidratos. Y a eso se denomina la glucogénesis. Y la glucogénesis. ¿Y eso se da con qué función? Con la función de reabsorción, ¿sí? Entonces, estas son las principales funciones que tiene el riñón, ¿no? El riñón normalmente está en el retroperitoneo, no está en el abdomen, está por detrás del abdomen, está en una cavidad retroperitoneal, ¿no? Más o menos mide entre 12 por 6 por 3. Acuérdense de 12, luego la mitad y luego la mitad, ¿sí? 12, 6 por 3, es más o menos casi un rectángulo, riñón, ¿sí? O una caja rectangular. Más o menos pesa 150 gramos, tiene forma de haba, se dice que es forma de haba, ¿no? Y el riñón está encapsulado, está protegido por una cápsula renal, ¿no? Por una cápsula renal, ¿sí? El riñón tiene una comunicación, vamos a decir, de excreción a través de una parte que se llama el hilo renal. Esta parte de acá, o esto de este riñón izquierdo, se llama hilo renal. El hilo renal está compuesto por, ¿no? Una vena, por una arteria, ¿sí? Y también por los uréteres, ¿sí? Que son los tubos colectores que secretan la orina. ¿Listo?
Entonces tenemos que el aparato excretor está formado por dos riñones que están ubicados en la cavidad renal. Ello secreta a través de estos conductos que se llaman uréteres y llevan la orina hacia una cavidad que lo almacena, que se llama vejiga, ¿no? Y luego a través de esta vejiga, a través de un cónico, que es la uretra, lo excreta al exterior. Todo ello vamos a hablar ahora, ¿sí? ¿Cuál es la anatomía funcional del riñón? El riñón tiene dos partes principales, pero han considerado una parte que es lo de la columna de Bertin, que es una, vamos a decir, una transición entre corteza y médula. Vamos a ver, la corteza es todo lo que está alrededor, todo esto que yo estoy sombreando, ¿sí? Todo esto es corteza, todo lo que está periférico, en la periferia, corteza, ¿no? Y más o menos ese es 1 centímetro de dimensión, ¿no? Es de aspecto granuloso, que presentan granos. ¿Por qué? Porque ahí están las cápsulas de Bowman, ¿no? ¿Sí? En forma de granos se ven. Son minúsculas, por eso que se ven como granos, ¿sí? Pasando de afuera hacia adentro, vamos a ver que luego de la corteza nos encontramos con la médula, ¿no? Que vamos a decir, se podría decir que es lo más principal de una parte renal, ¿no? Porque contiene a quién, a estos triángulos, que si son triángulos, nosotros lo vemos en 3 dimensiones, sería en forma de pirámide. Entonces son las pirámides de Malpighi. Acá, que son en forma morado, ¿no? De color morado. Esas son las pirámides de Malpighi, ¿no? Que tienen una base, ¿sí? Y un vértice. La base está al lado de la corteza y el vértice está, vamos a decir, comunicándose con el hilio. ¿No? ¿Sí? Bien. La corteza contiene, habíamos dicho, a la cápsula de Bowman, que son estos puntos en esos gránulos, y a través de ellos minúsculamente vamos a encontrar a las nefronas, que son las unidades funcionales del riñón para excreción. En la clase teórica les hice algún grafiquito así, ¿no? Ya de eso hemos hablado, que es la nefrona, ¿sí? Esto es la nefrona, ¿sí? Está formado por cápsulas de Bowman, glomérulo, túbulo contorneado proximal, asa de Henle y túbulo contorneado distal y luego colectores, ¿no? Ahorita lo vemos, ¿sí? Y luego tenemos otra, que son las famosas columnas de Bertin, ¿no? Las columnas de Bertin, ¿no? Las columnas de Bertin, vamos a decir, es parte de una corteza, ¿sí? Parte de una corteza que se ha introducido dentro de la zona medular, vamos a decir. Esto es corteza, todo lo que está periferia, ¿sí? Y por debajo de la corteza que habíamos dicho que está la médula, en forma de pirámide, ¿no? La médula en forma de pirámide. Pero entre corteza y, perdón, entre pirámide y pirámide hay parte de corteza. Pues a esa parte de corteza que se mete de pirámide y pirámide, lo que estoy señalando acá, se llaman columnas de Bertin, ¿sí? Columnas de Bertin. ¿Ya? Entonces, por eso decía que realmente el riñón tiene dos partes, solamente corteza y médula. Que la corteza se meta a una parte de zona medular, tiene un nombre propio que se llama columna de Bertin. Bien. Acá tenemos que en el hilio está formado por la arteria renal, ¿sí? La vena renal y los tubos colectores que vienen acá y forman el uretra, ¿sí? Entonces va a formar una primera parte del tubo colector que se va a llamar pelvis renal. Ahorita lo vamos a ver. Entonces tenemos la zona de corteza, que es la zona cortical, que es una zona granulosa, ¿sí? Y lo tenemos la otra parte, la parte más principal, la zona medular, ¿no? La zona medular, que son todas estas pirámides, ¿no?
de Malpighi que habíamos dicho, ¿no? Y entre ellas estaba la columna de Bertin, ¿no? La columna de Bertin o columna renal. ¿Sí? ¿Cuántas pirámides de Malpighi más o menos hay? Dicen que más o menos se han estudiado de que hay entre 8 a 10 pirámides por cada riñón. O sea, en total tendremos 20 o 16 pirámides, en 2 riñones, ¿no? Bien, entonces las pirámides tienen una base y tienen un vértice, ¿no? Tienen una base de acá y tienen un vértice. Este vértice se comunica con un tubo, ¿sí? Con un tubo. Este es el tubo colector, ¿no? El tubo colector. Mire, este vértice se comunica con un tubo colector, este otro también, y así. Todos se comunican y secretan orina hacia este tubo colector, ¿no? Esos orificios, ¿no? Son los conductos colectores, ¿no? Y a esto se le va a denominar cálices menores. Cáliz menor. Entonces acá tenemos un cáliz menor, tenemos otro cáliz menor, tenemos otro cáliz menor, tenemos otro cáliz, otro cáliz, otro cáliz, otro cáliz. ¿Y por qué se denomina cáliz? Cuando ustedes hagan una radiografía, un urograma excretor, ¿sí? Van a ver que esto tiene una forma más o menos así, como media luna, ¿sí? Y cáliz es realmente, si ustedes buscan en Google, ¿qué es cáliz? Cáliz es como si ustedes han visto una copa de vino, ¿sí? Y le echan a esa copa de vino vino y forma como un cáliz, como una cúpula. A eso se llama cáliz. Como es similar a eso, le han puesto cáliz por eso, porque tiene una similitud a una copa de vino, ¿ya? Por eso. Entonces tiene cáliz. Cuando esos cálices que son normalmente así, como voy a graficar acá, esto, vamos a ver, es así media luna, ¿no? Así, y más o menos así, ya está. Este es un cáliz, ¿no? Media luna, ¿no? Y bueno, pues por acá está el nivel, ¿no? Vamos a decir, aguino, no sé. Ya. Esto de aquí es así siempre. Un cáliz es así, de esta manera, cóncavo. No es convexo ni es recto. Cuando es convexo o recto, decimos que el cáliz es ¿ah? En radiología lo llamamos así, patológico. Tiene que tener esta forma, curva, y esta forma curva, como lo vemos acá, tratando de que espera el líquido que está secretando esa pirámide, ¿no? ¿Sí? Estos cálices. Entonces, estos se llaman cálices menores. Cuando se unen los cálices menores, acá tenemos un cáliz menor, otro cáliz menor, otro cáliz menor, se juntan y van a formar un cáliz mayor. Esto de acá es un cáliz mayor. Cáliz menor, 3, y cáliz mayor. Por lo general son 3. Se juntan y forman un cáliz mayor. Listo, tenemos cáliz mayor. Y tenemos varios entonces acá, ¿no? ¿Sí? Se juntaron acá 2 y forman un cáliz mayor. Se juntaron otros 2 y forman un cáliz, ¿no? Cáliz menor, cáliz mayor. Muy bien. Esos cáliz menores y mayores se van a juntar, ¿sí? Se van a juntar. O sea, estos cálices acá, mayor uno, mayor otro y mayor otro. Se juntan y van a formar lo que es la pelvis renal. Entonces empieza en cáliz menor, se junta, cáliz mayor, se juntan todos los cálices mayores y forman la pelvis renal. ¿Ya? Vamos desde lo microscópico a lo macroscópico, ¿sí? Aunque el cáliz ya se logra ver en radiografía, por si acaso, ¿no? Como les he dicho. Y la pelvis, ahí en la pelvis renal que se junta, ¿no? Va a estar uniéndose a la vena y arteria renal. Y entonces eso es lo que conforma la pelvis renal. ¿Ah? Esto es microscópicamente, ¿no? Entre cada cáliz, entre cada cáliz menor, se ven que hay un espacio. En estos espacios, un morado, ¿no? Acá hay espacios entre cada cáliz menor.
Hay espacios. Y en esos espacios hay arterias y venas. ¿Ves? Puntito rojo, puntito azul, rojo, azul, en todo. Eso se va a llamar seno renal, esto de acá, seno renal. El seno renal es un espacio que está entre cáliz menor y cáliz menor, entre dos cálices menores. ¿Ya? La pirámide, ¿no? Que es parte de la zona medular, deja un espacio y eso se va a llamar columnas de vértice. Columnas de vértice. ¿Listo? Muy bien. ¿Hasta ahí? ¿Está entendiendo, muchachos? ¿Sí? Hemos hecho un recordar y con proyección a lo que vamos a encontrar en radiología. Vamos a continuar. Entonces, la circulación sanguínea dentro del riñón, si nosotros vamos a ver la circulación sanguínea dentro del riñón, solo sacamos corteza, sacamos médula y solo dejamos vasos nomás. Y vamos a formar esta foto como está acá, así. Puros vasos sanguíneos. ¿Sí? Puros vasos sanguíneos. ¿Ya? Más o menos, se dice que un hombre promedio de 70 kilos, dice que está alrededor, circulando dentro de este riñón, 1100 mililitros por minuto. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les demostré en teoría eso? 1100 mililitros de sangre, que era de los 5 litros, de los 5000 mililitros, ¿no? ¿Sí? Se secretaba solo ¿qué? En agua de la sangre, que había sólido y líquido, y el líquido era el 55% que era plasma, y de ese 55% pasaba el 20% y eso era 1100 mililitros. Ya está, de eso es. ¿Sí? Esa fracción, que solamente está en los dos riñones, ¿eh? En los dos riñones se forma del gasto cardíaco, ¿no? Y más o menos es el 20, el 22%, ¿está? Lo que está en teoría. En teoría les demostré en la pizarra, ¿ya? Entonces eso significa que más o menos en 24 horas, o sea, en un día, ¿sí? Más o menos esto multiplicando los 1600 mililitros, convirtiéndolo a litros, circulan más o menos 1500 a 1600, ¿no? 1.5 o 1.6 litros de sangre por todos los riñones, ¿no? Y es el volumen normal que tiene la sangre en riñón, ¿sí? Vamos a ver, en la circulación sanguínea renal tenemos la aorta, ¿sí? Tenemos la aorta, la primera división en la aorta abdominal es el tronco celíaco, luego viene la arteria mesentérica y tercero, más abajo, es la arteria renal, renal derecha, renal izquierda. ¿Ya? Estas dos arterias son las que llevan la sangre, llevan esos nutrientes, llevan esos productos de desechos también a los filtros que se llaman glomérulos, ¿sí? Y eso se secreta a través de la orina, que es el uréter, ¿no? Derecho, izquierdo. ¿Ah? Arteria renal, el tercer tronco, ¿no? Tronco celíaco, arteria mesentérica superior y luego viene arteria derecha y izquierda, ¿sí? Ya está. La circulación sanguínea que se va a dar en el riñón más o menos es de esta forma. No lo ven ahí más, porque no lo quiero complicar más, ¿ya? Pero vamos a decir que microscópicamente está en la rama ventral y dorsal, las arterias interlobales, arterias arqueadas, arterias interlobularias. Bueno, vamos a verlo nomás esto, no se compliquen ahí, ¿no? Y estas arterias se convierten en pequeños vasitos que se llaman arteriolas, ¿ya? Arteriolas, ¿no? Esta es la arteria y en pequeños vasitos que se llaman arteriolas, que entra al glomérulo, que sale y luego enrollan a todos los tubos colectores y el asa de Henle, ¿sí? Para hacer la función de ¿qué? De reabsorción, ¿sí? Absorción y reabsorción, ¿sí? Entonces va a formar una red capilar glomerular, ¿sí? Esto en amarillo es el tubo,
Este es el glomérulo. Y todo esto por acá en amarillo es donde se secreta la orina, el tubo colector proximal, asa de Henle, tubo colector distal y termina en un tubo colector, ¿sí? Mayor. ¿Listo? Pero está rodeado de ¿qué? De una red capilar glomerular. Entonces tenemos una arteria que se dice que está entrando, se llama arteria aferente, y la que está saliendo, está terminando, está reabsorbiendo finalmente por el tubo colector, esta parte de acá es la arteria aferente, ¿no? Eso solamente le menciono. Esto sí es importante, y radiológicamente sí es importante. Características del flujo sanguíneo renal. ¿Cuál es la característica del flujo sanguíneo renal? Se divide en dos, en un 90% y un 10%. El 90% del flujo renal se da en la corteza renal. Ya casi todo del flujo sanguíneo llega en la corteza renal, en la periferia, ¿sí? Y el 10% se perfunde en la médula y en las papilas renales. 90% en la corteza y el 10% en la médula y papilas renales. ¿Sí? Y esto, acuérdense, esto es en un riñón normal, ¿no? En un riñón normal. Si el riñón se va envejeciendo con edad, entonces esta función va decreciendo, va decreciendo. Si el riñón es de una mujer embarazada, ¿sí? Entonces esto va a aumentar a un 50% en ¿qué? En la perfusión en médula. 50-50 entonces sería. Y si el riñón, por uno de los motivos, uno de los dos riñones se enferma y no funciona, ¿sí? O se lo ha sacado un riñón, entonces ha habido una nefrectomía unilateral, el flujo sanguíneo renal del único riñón, porque te sacaron el otro está enfermo, el otro se operó, ¿no? Va a aumentar progresivamente esa función de ese riñón. ¿Para qué? Para que balancee el flujo normal de agua que hacían los riñones. Y entonces va a aumentar más o menos. ¿Cuánto se dice que va a aumentar? ¿Cuánto demora? Más o menos alrededor de un mes, mes y medio. ¿Sí? En un mes y medio, un riñón que funcione solo hace la doble función de dos riñones. ¿Sí? Entonces, ¿se puede vivir con un riñón? Sí, se puede vivir con un riñón, ¿no? Esto es funcional, ¿ya? Y esto es importante, acuérdense de esto, 90% en la corteza, 10% de sangre que perfunde a la médula. Ya más sangre llega primero a la corteza. ¿Ah? Características especiales del flujo sanguíneo renal. Características especiales. Acá tenemos una cápsula de Bowman. Acá tenemos los vasos que llegan aferentes acá. Y estos son los deferentes. ¿Sí? Y estos tubo colector ya. Y estos asa de Henle proximal, asa de Henle, tubo colectores distales y tubo colectores. Termina acá. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuál es la característica especial de este flujo sanguíneo renal? Que acá se va a formar un ovillo de vasos, de capilares, ¿sí? Y esto, como es muy chiquito, cuanto más chiquito sea el volumen de un vaso, la presión aumenta. Y al aumentar la presión, va a filtrar por estos glomérulos, ¿sí? La veces de un filtro, ¿no? Va a filtrar, ¿sí? Cuando la presión baja, por ejemplo, aumenta su calibre, ¿sí? Por estos vasos, baja la presión, acá es de menor, ¿no? ¿Sí? Estos vasos aumentan de calibre, pero baja la presión. ¿Sí? ¿Y esto dónde es? ¿Dónde estaba la corteza? Perdón, el glomérulo. El glomérulo estaba en esos puntitos que estaban en la corteza, ¿no? Ya, la alta presión se da en la corteza. Entonces. ¿Y baja presión dónde será? En la médula. En la médula, en la parte medular
donde los vasos son más grandes, la presión baja. Entonces decimos, corteza renal, alta presión. Médula renal, baja presión. ¿Ya? Por el calibre. ¿Ya? Esto de acá no digo. Ya, acá. Flujo sanguíneo renal y la tasa de consumo de oxígeno. ¿Qué significa eso? Que se dice, ¿no? Se dice normalmente, se dice que hay órganos, ¿no? Que de acuerdo a su peso que tiene el órgano, ¿no? Es su consumo de oxígeno, de acuerdo a su peso. O sea, a mayor peso, mayor consumo de oxígeno, claro. Si una persona es más grande, consume más, ¿no? Más metabolismo. Si una persona es más pequeña, al correr, quema menos grasa. Eso es normal. Eso es normal. Pero en el caso de riñón se da una excepción, como pueden ver ustedes, se va a dar una excepción. Por ejemplo, miren, el peso del riñón es 300, el peso del corazón es 300 gramos, el peso del cerebro es 1400 gramos, ¿sí? 1400 gramos. El peso de todos los músculos, de todo el cuerpo, es 31.000 gramos. El peso de la piel, 3.600 gramos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el corazón, que pesa 300 gramos, tiene un flujo sanguíneo de 84, ¿sí? Pero consume de ese oxígeno 432, porque el corazón está latiendo constantemente, y eso es lógico. El cerebro, que pesa 1400, tiene un flujo sanguíneo de 54 y consume de oxígeno 147. Ya estamos hablando de estos dos órganos. Y vamos al riñón. Entonces, el riñón, que pesa 300, tiene un flujo sanguíneo de 420. Sin embargo, es del mismo tamaño el mismo peso casi que el riñón, que el corazón con el riñón, ¿eh? Sin embargo, tiene un mayor flujo, más que el corazón inclusive. Y tiene una tasa de consumo, ¿sí?, de 267. Claro, el riñón no está constantemente, ¿no? Vamos a decir, formando orina, ¿no? Cuando hay metabolismo, sí. Pero si no comes, supongamos que estés a dieta, pues no va a haber metabolismo, por lo tanto no va a haber secreción de sustancias tóxicas, por lo tanto no hay mucha orina, disminuye. Cambio el corazón, sí, el corazón constantemente está bombeando, por eso su trabajo es mayor. Entonces, esto me da el trabajo del órgano. Entonces, tú puedes ver acá que el órgano que tiene más trabajo es el corazón, que trabaja más, bombea en cada segundo. En este momento lo está haciendo. El riñón es relativamente, ponderadamente, vamos a decir, trabajador, ¿no? Tiene una tasa de consumo de 267. ¿Ya? Flujo sanguíneo, peso y tasa de consumo. Entonces es más o menos un riñón que tiene más o menos un promedio alto de trabajo, ¿no? ¿Sí? Más que el cerebro, miren, más que el cerebro, ¿sí? Más que el cerebro. Vamos acá. Una anatomía anatomofuncional, entonces, ¿no? Tenemos los tubos colectores proximales, tenemos los tubos colectores distales, y tenemos el segmento descendente y ascendente de la asa de Henle, descendente y ascendente. Ya que la orina del ovillo viene por acá, tubo colector proximal, ¿sí? Tubo colector proximal, hasta acá es, ¿sí? Tiene una determinada histología. El asa descendente de Henle también tiene una determinada, vamos a decir, histología, parecido al asa ascendente, ¿sí? Al asa ascendente, ¿no? Y el túbulo colector distal, ¿no? Tiene otra histología diferente al tubo colector. ¿Por qué? Porque en esto recuerden que se hace la función renal
absorción y reabsorción, ¿no? Y secreción también, ¿no? Y entonces, la unidad átomo-funcional es la nefrona, ¿no? Dicen que más o menos nosotros tenemos 1 millón de nefronas. 1 millón de nefronas tenemos nosotros, más o menos. 1 millón de nefronas. ¿Ya? La longitud promedio de una nefrona, como es microscópica, es más o menos de 30 a 50 micras. De 30 a 50 micras. ¿Ya? Las nefronas, al igual que las neuronas, no se regeneran, nacen y mueren. Entonces hay que cuidar al riñón, ¿no? Nacen y mueren. A partir de los 40 años, el número de nefronas, que era 1 millón al comienzo, va a disminuir, porque se va muriendo, ¿no? Y conforme va muriendo, va a disminuir la función renal. Entonces la función de renal de 40 para adelante disminuye. Entonces hay que cuidar al riñón de 40 para adelante, ¿no? ¿Sí? Funcionalmente se dice que cada 10 años disminuye el 10% de la función del riñón. Cada 10 años disminuye esa función, el 10%. ¿Sí? Bien, ahí tenemos la nefrona, ¿no? Acá vamos a ver, tenemos la corteza, un corte histológico, tenemos la corteza por afuera, están formando unos puntos, gránulos, que están formando por los glomérulos, estos son los glomérulos, y hacia abajo está aquí las médulas. Entonces, la corteza está formada por todos los ovillos que se llaman glomérulos. Ah, por eso que ahí se da la mayor perfusión renal. Claro, por ahí están mayor los vasos, hay mayor presión, es más rápida la perfusión entonces, es más rápida la perfusión. Y en nosotros, está por acá en la corteza donde tiene el tubo colector proximal, esto en azul, asa de Henle, porción descendente, asa de Henle, porción ascendente, y esto en rojo, tubo colector distal, hasta ahí termina, ¿sí? Distal y tubo colector, ya esto en gris, ¿no? Y ahí más o menos es así la radioanatomía. Entonces, todo el asa de Henle está en la médula. Todos los glomérulos, los ovillos, están en la corteza. ¿Sí? Están en la corteza. ¿Ya? Entonces, más o menos es así para que lo entiendan, ¿no? ¿Qué función tiene el riñón? Y con esa función se hace la formación de la orina. Tiene la función de filtración, tiene la función de reabsorción y tiene la función de secreción. La filtración, ¿dónde se realiza? En el glomérulo. Entonces la filtración se realiza en la corteza. Correcto. La reabsorción es tubular y la secreción es tubular. Entonces la reabsorción y la secreción se realizan en la corteza. Esto es en corteza, perdón, esto es en médula, ¿sí? Y esto es en corteza, ¿ya? A ver un momentito, me van a esperar un ratito, ¿ya? ¿Ya?
Ya está, listo muchachos. Voy a disculpar que ahorita estoy en mi turno, pero bueno, ya. Entonces tenemos resultado de la formación de orina bajo tres procesos: filtración, reabsorción, secreción. ¿Sí? Secreción. ¿Y cómo se va a formar la orina? Con esta fórmula que está acá abajo, ¿sí? Con esta fórmula que está abajo. Es filtración glomerular, se suma a la secreción, pero se resta a la secreción. Y eso me va a dar el volumen de orina, ¿sí? La excreción. Entonces es filtración, secreción, menos reabsorción. Y es lógico, ¿no? En la reabsorción sale. Entonces, es contrario a estos dos procesos. Es contrario a estos dos procesos. ¿Ya está? Entonces, ¿cómo se va a formar la orina? Este es el esquema que les hice yo en teoría, ¿sí? Esta es la arteriola aferente, se forma el glomérulo, movillo, ¿no? Vamos a decir, de arteriola, y forma la arteria eferente. Y en este glomérulo, que se va a formar como una especie de cápsula y se va a denominar cápsula de Bowman, ¿sí? Estos capilares que están acá glomerulares van a filtrar. ¿Cuánto? Hemos dicho que el 20%, ¿no? 20% se filtra, ¿no? Se filtra el 20%, ¿sí? Y luego que se filtra, esta es la primera función entonces, ¿sí? Se, vamos a decir, se
acá se secreta y luego se reabsorbe. Y va a formar lo que es la excreción urinaria, ¿no? Entonces, filtración, ¿sí? Secreción, esta flecha está saliendo, y esto es reabsorción, ¿sí? Reabsorción, ¿no? Y esto forma la excreción urinaria, ¿no? Bajo estas tres funciones, hacemos la función de la formación de orina, ¿no? Entonces, es un proceso más o menos, ¿sí? ¿No? Más o menos se dice que en la orina se filtra 180 litros por día de sangre. Y eso va a formar en un día un volumen de orina excretado más o menos de 1,5 litros. Ya lo habíamos demostrado, ¿no? 1,5 litros de sangre máximo, ¿no? Esto es un glomérulo. Dentro del glomérulo, microscópicamente, hay esos vasos arteriolas, y dentro de esos vasos o arteriolas, ¿cómo pasa de un lugar a otro? Los vasos secretan esos productos de desecho, ¿cómo se secretan? ¿No? A través de la membrana, que es el tejido epitelial, que se llama endotelio, el endotelio del glomérulo, ¿no? A través de ellos se secreta, ¿no? Y entonces se va a formar todo este ovillo, ¿no? Este ovillo o red capilar, ¿sí? Ese ovillo o red capilar va a tener vamos a tener una primera arteria donde entra, y esta arteria entra, por eso sigue esta flecha y se llama arteriola aferente, y luego esa arteria sale de ese ovillo, se llama arteriola eferente, ¿no? Arteriola eferente. Esto es microscópico, ¿sí? El glomérulo renal, que está conformado por cápsulas de Bowman, y esa cápsula de Bowman tiene dos capas, una capa visceral y una capa parietal, dos capas. Bueno, eso solo les menciono, ¿no? La filtración glomerular, en filtración solo se filtran moléculas pequeñas, chiquitas. Moléculas grandes, no se filtran. ¿Y quién es una molécula grande? La macromolécula grande, que es la conocida como la proteína, no se secreta no se filtra por la orina. Y si se filtra proteína, que es una macromolécula grande, en una orina, la orina va a salir con espuma, con bastante espuma. Por eso el paciente que está enfermo y que tiene nefritis, glomerulonefritis, ¿no? Filtra proteínas que no la debe excretar, porque las proteínas son buenas para el organismo y esas se deben reabsorber. Sin embargo, las filtra, ¿no? Y cuando se filtran salen en forma de espuma en la orina. Entonces, una orina con espuma es una orina que está con enfermedad, ¿no? ¿Sí? Más o menos dice que la filtración glomerular de los dos riñones es 125 mililitros por minuto. ¿Sí? ¿Se acuerda que esto también lo sacamos con una fórmula ahí en la pizarra de CICE? ¿Sí? Filtración, esto no. Esto tampoco no es importante, ¿no? Tampoco, sigo pasando, cosas que no, sigo pasando, ya son cosas ya demasiado profundas. Tampoco menos. Y entonces creo que hasta acá es todo lo que es las funciones de filtración, ¿no? Ahora, el flujo sanguíneo renal tiene alguna información básica que nosotros ya lo debemos saber y lo vamos a recalcar. El flujo sanguíneo renal en un adulto promedio es de 1.100 mililitros por minuto para los dos riñones. ¿Eso cuánto representa? Más o menos representa el 20%, habíamos dicho, o el 22% de todo el gasto cardíaco. La derivación del flujo sanguíneo renal, ¿cómo se da? La derivación del flujo sanguíneo renal. El 90%
va a la corteza, habíamos dicho, 90% de la corteza. Y como es bien rápida, porque la presión es de la corteza, son vasos chiquitos, es una presión muy rápida, es muy rápida eso, entonces, esa reacción. En cambio, la de la médula es lenta, pero es poca, es 10%. Entonces yo les decía, en clases también teóricas, que por tomografía, como la tomografía es bien rápida, la tomografía no dura ni 5 minutos. Entonces por eso se lee muy bien la corteza. Pero la parte medular, donde se da los otros restos de funciones renales, en una urografía, en una tomografía que es más allá de los 10 minutos, 20 minutos, no se va a ver muy bien. Entonces, ¿quién se va a ver mejor ahí? En una urografía. En una urografía, ¿sí? Aquí está el fundamento que les había dicho yo, entre tomografía y urografía, ¿sí? Esto no, tampoco, estos son hormonas, flujos, nada que ver esto, ¿verdad? Esto es demasiado ya. Estas hormonas, renina, angiotensina y aldosterona, solo para mencionarles, en los tubos colectores distales del asa de Henle, reabsorben el 4% restante de la orina, ¿sí? ¿Sí? Esto también les indiqué en teoría. Esta es la formación de la orina, ¿no? Que ya sabemos esta fórmula, ¿no? Flujo glomerular más secreción menos reabsorción, ¿no? Y todo esto que me da la formación de orina, que es excreción, ¿sí? Excreción. Tampoco, ya, creo que hasta ahí es todo lo teórico entre anatomía y fisiología. Esto no. El movimiento de urea, esto sí. El movimiento de urea normalmente que se debe filtrar a través de esos capilares. Recuerda que la urea es un químico tóxico para el organismo, entonces se lo debe excretar. Más o menos en sangre debe estar en un valor normal menor a los 40 miligramos por los decilitros. Menor a los 40, entonces. Si sube más, entonces, cuando yo me saco sangre o orina y en laboratorio me dicen está en 80, ¿eso qué quiere decir? Que tengo mucha urea, que mi sangre está contaminada, tiene muchos contaminantes, entonces eso es malo, ¿no? Máximo, ¿sí? Es 40, de ahí para abajo, ¿no? Entonces este valor acordado, ¿sí? De urea, ¿sí? Y lo otro es, el otro valor que es importante, la creatinina. La creatinina, acuérdense, urea y creatinina es importante para valorar la función, ¿no? ¿Sí? Es la función. Entonces, la otra parte que es esta parte de la creatinina, va a ver, me mide los metabolitos celulares y más o menos el valor en plasma es de 0.4 a 1.4 microgramos por decilitro. 0.4 a 1.4. Creatinina, este es su valor. Urea, habíamos dicho que era menor de 40. Urea, menor de 40. Y los dos me miden ¿qué? La función renal. ¿Está? ¿Listo el resto? No. Vámonos a la parte radiológica, entonces. ¿Cuáles son los aportes de la urografía, no? ¿Qué hacemos con la urografía? Un examen contrastado para estudiar riñones. Realiza el análisis de perfusión renal. ¿Está? Perfusión renal, recuerda, 90% de perfusión se da en la corteza, 10% en la médula. Y la otra parte que nos da esta urografía, nos da la dinámica de la formación. Esos 500 y 1500 de orina lo medimos a través de urografía.
y también esa filtración de perfusión renal, 90 en la corteza y 10 en la médula, también en urografía. ¿Saben? Entonces, con eso vamos a hacer. ¿Cuáles son los aportes de la urografía? ¿Qué aportes tiene la urografía? Vamos a ver, aportes de la urografía. ¿Qué aportes tiene la urografía? Aportes de la imagen urográfica. Entonces, esta partecita, grábensela porque es importante para poder distinguir las patologías, ¿no? Entonces, hemos dicho que tiene dos funciones la urografía. Una es perfusión y otra es formación de orina, ¿ya? Entonces, se le inyecta la sustancia de contraste y vamos a hacer un análisis nefrográfico. Este es un corte de una microradiografía, ¿sí? De una microradiografía, ¿ya? De un corte. Y se ve que, ¿qué se ve inmediatamente? Los vasos periféricos, o sea, los vasos corticales, ¿no? Hemos dicho que los vasos corticales están en los primeros segundos y que es el 90% de la perfusión. ¿Cuándo se da eso? En los primeros 30 segundos. En los primeros 30 segundos se da la perfusión del nefrograma cortical, que va de entre el 80 y 90%. O sea, la sangre perfunde en la corteza del 80 al 90%. Y el resto en la médula, que es esta parte, que ya es después de los 30 segundos, será entre el 20 y el 10%. Un nefrograma parenquimatoso, un nefrograma cortical, un nefrograma de corteza, un nefrograma de médula, ¿no? Esto es hasta los 30 segundos y esto es después de los 60 segundos. Por eso tenemos urografía de 5, de 15 minutos, de 25 minutos y después de los 25 minutos que se llaman tardías, ¿no? Y eso mide la función renal, ¿ya? A ver, un momentito. Ahí no nos vamos a quedar.
Ya está, muchachos. A disculpar otra vez. Y bueno, vamos a ir. Entonces, los aportes de la imagen en la nefrología son que vamos a ver la corteza primero, en los primeros 30 segundos, ¿sí? Y es el 80-90% de flujo sanguíneo acá, de perfusión sanguínea, y en la y en la medular, después de los 60 segundos, ¿sí? Y es más o menos del 10 al 20%, ¿sí? Listo, vamos a continuar. Entonces, un nefrograma cortical, vean. Un nefrograma cortical, de la corteza, o sea, es antes de los 30 segundos. Entonces será tomografía, pues. Esta es una tomografía, ¿eh? Una tomografía. Y se ve muy bien la corteza, se distingue la corteza, ¿sí? De la médula, ¿no? Capta, es más radiopático, capta contraste, ¿no? Está captando contraste, por lo tanto se realza la densidad, aumenta la densidad, más contraste. En cambio, esto es una fase tardía de los 120 segundos, ¿sí? De los 25 segundos. Y vemos que todo el riñón ya no hay diferencia entre cortical y medular, sino que todo está captando el contraste, ¿sí? Todo se ha captado el contraste acá, todo el contraste se captó. Zona medular, zona cortical, todo, ¿no? ¿Sí? Esta es una tomografía. Entonces de acá más bien es una angiografía, una angio para ver los vasos, ¿sí? No es una sonografía, claro, es con contraste, pero se ven vasos, ¿sí? Y antes de los 30 segundos, ¿sí? Se ve en una angiografía, estos vasitos que se ven acá, ¿sí? Se ven casi la mayoría de los vasos, cómo llegan a la cortical. Y luego, en la fase tardía, después de los 120 segundos, vemos que esto se ha hecho casi todo radiopático, ¿no? Ha captado más el contraste. Con esto les estoy demostrando cómo era eso, lo anterior que habíamos sustentado teóricamente, ¿sí? Entonces, el nefrograma parenquimatoso. ¿A cuál le decíamos nefrograma parenquimatoso? A la parte cortical o a la parte medular. ¿Mm? ¿Dónde se estudiaba el nefrograma parenquimatoso? ¿La fase nefrograma cortical o la fase tardía de la medular? Acá les dije. ¿Dónde? Parenquimatoso, ¿ves? En la fase medular, ¿ya? Entonces a la fase medular también se le llama fase parenquimatosa, fase tardía, esta fase de acá, ¿no? ¿Sí? Entonces acá vemos que las nefronas ya no son de glomérulo, porque los ovillos están en la corteza, son de arteriolas aferentes y eferentes, ¿no? Una población de glomérulos que están alrededor. ¿De quién? De este ovillo. Entonces dice justa medular. Justa medular. Y la fase nefrográfica parenquimatosa te da una opacificación de contraste de todos los túbulos proximales, ¿no? De los dos grupos, el riñón derecho y el riñón izquierdo, van a opacificarse en esta parte. O sea, todos los túbulos proximales y todos los túbulos distales se van a opacificar en esta fase parenquimatosa, ¿sí? Entonces vamos a hacer un análisis, cómo se va a ver bajo 3 patrones o 4 patrones importantes la función del riñón a través de una lectura de una imagen radiográfica. A través de una imagen radiográfica. Análisis funcional de la formación de la orina mediante las imágenes. Entonces, tenemos el primer patrón, el patrón anormal, ¿no? Todos son patrones anormales, ¿ya? Y patrones, tenemos que decir, patológicos, ¿sí?
Vamos a tener tres. Aquí están los tres. Tenemos un nefrograma inmediato. Tenemos un nefrograma progresivamente más denso. Tenemos un nefrograma inmediato. Ah, hay dos inmediatos, profesor. Sí. El primero es inmediato, pero es tenue y persistente. Y el último es inmediato, pero es denso y persistente. Mientras que uno es tenue, baja densidad, el otro es alta densidad. ¿Sí? Y el otro es progresivamente más denso. Poco a poco, con el tiempo, se va haciendo más denso. A ver, vamos a ver cómo es esto. ¿Sí? Vamos a ver el primero entonces. El primero. En el programa inmediato. ¿Sí? Inmediato. ¿No? Tenue y persistente. O sea, se los da hasta los 10 minutos de la urografía. Hasta los 10 minutos. ¿Sí? O sea, es la primera radiografía que vamos a encontrar, pero patológica, ¿no? Antes de los 10 primeros minutos. Vamos a ver esta imagen, así como vemos este riñón acá, ¿sí? Este riñón del lado izquierdo, ¿sí? Se ve radiopaco por esta parte de acá. O esta sombra es la sombra hepática y este es el riñón derecho, debajo de la sombra hepática, ¿sí? Entonces dice que cuando tenemos estos niveles de absorción, de densidad, radiopacidad tenue, son tenues, es inmediato, 10 minutos, para una urografía por eso se llama inmediato, para una tomografía sería tardía, ¿no? Inmediato, ¿sí? Pero es tenue la captación y demora, por eso se dice que es persistente. Te le vas a tomar a los 20 minutos y todavía va a seguir esta imagen. Persiste, debe continuar. No, no forma. No forma el tubo colector, no suman los cálices menores, nada. Pelvis mayor, menor, no hay. Entonces, cuando tenemos esto, ¿qué nos va a interpretar? Nos va a decir esto nivel inmediato, tenue y persistente. Esta es la densidad de la imagen en contraste antes de los 10 minutos. Nos va a decir que los niveles son altos de urea. Lo vamos a interpretar como los niveles son altos de urea. Son macromoléculas grandes, contaminantes, y por eso, como hay más macromoléculas de urea, no captan. Las sustancias contrastan mucho, ¿no? Y eso me da una alteración en la reabsorción de sodio en los túbulos proximales. Esto me quiere decir funcionalmente esta imagen antes de los 10 minutos y me dice que es un nefrograma inmediato, tenue y persistente. ¿Con qué enfermedad está relacionada esto? ¿Con la enfermedad glomerular crónica o con la enfermedad ateroembólica renal? O sea que hay un trombo que no me deja pasar un coágulo de sangre, o una enfermedad inflamatoria que sería enfermedad glomerular. La glomerulonefritis, que había dicho, ¿no? Entonces hay que grabarnos esta imagen. Y significa inmediato, tenue y persistente. El segundo, vamos a ver el segundo, el nefrograma progresivamente más denso, ¿no? Entonces a los 10 minutos, este riñón del lado izquierdo está normal y se ya formó su cáliz menor, su cáliz menor, su cáliz menor. ¿Sí? Acá están los cálices menores. Mayor, pelvis mayor, ¿sí? Y acá forma la pelvis renal, ¿no? Y el uréter, ¿no? Cáliz menor, 1, 2 cáliz menor, otro cáliz menor, mayor, cáliz mayor, pelvis renal, la unión de todos los cálices mayores, 3 cálices acá hay, ¿sí? Y pelvis renal y me forma el uréter, ¿ya? Esto es normal, pero en cambio acá no se ve eso, en este riñón del lado derecho no se ve eso. Se ve que está más captado que el anterior, porque está más radioactivo, pero todo, ¿no?
todo, ¿sí? Y es más denso. Entonces a este paciente, este mismo paciente, se le toma una urografía después de 4 horas, imagínense, después de 4 horas. Este riñón que está funcionando normal ya excretó, ya no se ve mucho, ¿ves? Ya no se ve mucho. Ya excretó la orina. Pero en cambio este de acá, del lado derecho, sigue persistiendo la misma densidad. La misma densidad. Por eso se le llama progresivamente más denso. ¿Ves? Demora para excretar, demora mucho para excretar. Y eso hace daño al riñón, ¿no? ¿Qué significa esto? Un aumento del tránsito en los tubos, una disminución del aclaramiento del contraste del plasma y fuga del contraste hacia el intersticio. ¿Cómo le entendemos eso? ¿Cómo le entendemos eso? A ver, ¿cómo le interpretamos eso? A ver, vamos a hacer un grafito acá. Esta es una célula cualquiera. ¿Ya? Esta es una célula cualquiera. Esta es otra célula cualquiera. ¿Sí? Otra célula. Células, ¿no? 2 células. Ya está muy bien. Ya está muy bien, 2 células. Lo que está adentro es intracelular, ¿sí? Y acá están las proteínas, no sé qué cosa. Esto vamos a decir que es un glóbulo rojo. Las proteínas, carbohidratos. Y por afuera lo que está, por afuera, ¿qué se llama? El intersticio. El intersticio. ¿Sí? Por afuera. Listo, muy bien. Entonces dice, acá dice, disminución del aclaramiento del contraste del plasma. O sea, la sangre que está en el plasma, que está por acá, ¿no? Porque este es un glóbulo rojo, hemos dicho, que está por acá alrededor en el intersticio, ¿sí? Que está en el plasma, ¿sí? Debe de disminuir porque se va secretando, va a ir pasando, ¿no? A través de la cápsula de Bowman, ¿no? Pero no pasa, se queda y se estanca, ¿no? Y si se estanca de esta parte que está renal, se fuga hacia otra parte que es intersticio. Entonces, eso es lo que me está diciendo. Disminución del aclaramiento. Entonces, supongamos, ¿no? Que acá está la cápsula de Bowman. Acá está la cápsula de Bowman. Por acá, esto de acá, este plasma debe filtrar para acá, ¿no? Filtración se llama esto, ¿no? Debe filtrar. Pero, como esto está inflamado, y entonces este plasma se queda con contraste, intersticio. Y como se queda con contraste y no filtra, no excreta, entonces se secreta hacia otra parte, se funde hacia otra parte. Eso es lo que me está diciendo acá. Disminución del aclaramiento del contraste del plasma. El plasma se queda con contraste. Y hay una fuga del contraste hacia el intersticio, hacia otro intersticio vecino de esta célula que está acá, ¿no? Ya, esto es lo que me está indicando esto. ¿Cuándo se da esto? Esto de un nefrograma progresivamente más denso, en una obstrucción aguda extrarrenal. Un ejemplo, lo más clásico, litiasis ureteral. O sea, cuando hay un cálculo acá en una uretra, entonces toda esta orina se acumula, se queda y ya no pasa, pues, ¿no? Se queda ahí estancado, ¿no? Ese es lo más común, dice, lo más común. Pero también hay cuando ocurre esto, cuando hay una disminución de la presión renal, lógico, pues, esto filtraba porque había alta presión, decíamos, ¿no? Pero cuando hay una hipotensión, ya no pasa. O cuando hay una necrosis, muerte de los tejidos tubulares por toxicidad de contraste, o cuando hay una obstrucción intranubular, nefropatía por uratos, o cuando hay una trombosis venosa unilateral, ¿no? Una trombosis venosa, trombo, ¿no?
Entonces esto es cuando un nefrograma progresivamente más denso, después de los 10 minutos debe aclarar ya, debe estar por uréter, y sin embargo acá sigue todavía en la parte glomerular, ¿sí? Le toma después de 4 horas y sigue y persiste la misma densidad. ¿Qué significa esto? Que el contraste se ha estancado, que no pasa, que no filtra, ¿sí? Y como no filtra, eso me está indicando por qué. Cuando hay baja presión, cuando hay un cálculo ureteral, cuando hay una obstrucción o cuando hay un trombo. Esa es la manera de interpretar, ¿ya? De interpretar. Ahora nos vamos al último, a este de acá, al nefrograma inmediato, denso y persistente. Inmediato, o sea, a los minutos más. Se le toma una urografía, un urograma de 2 minutos, ¿sí? A los 2 minutos le inyectas y a los 2 minutos le toman la placa. Y se ve que hay captación de sustancia de contraste en este riñón del lado derecho. Pero dice persistente. Le tomas una urografía después de 16 horas, mira. O sea, casi todo el día el paciente está en la sala de rayos X y sigue las sustancias de contraste ahí. Sigue la sustancia. Una cosa es que siga igual, permanezca igual, aparezca rápido y permanezca igual. Y otra cosa es que aparezca poco, siga, pero se haga más denso, ¿no? Progresivamente más denso. Esto es más denso que este, ¿sí? Para que lo entiendan. Ya, entonces esto, 2 minutos, 16 horas. Es bastante, ¿no? Más denso y persistente. ¿Qué significa esto? Otra vez, es un mecanismo no claro, dice. No está muy claro esta fisiología, dice. Pero ¿qué significa? Alteración del filtrado glomerular. Alteración del filtrado glomerular. Nefrograma que pese a la anuria o oliguria, quiere decir anuria o oliguria, ¿Mm? Cuando no hay retorno del contraste ni filtrado a la circulación. Entonces, cuando este nefrograma es inmediato, denso y persistente, ¿no? Significa que no hay una alteración de la filtración y hay un nefrograma, ¿sí? A pesar de que en la sangre, a pesar que en la sangre sí pues haya urea, ¿sí? Se sigue filtrando. ¿En dónde se da eso? ¿En qué enfermedad? En la necrosis tubular aguda. Necrosis tubular aguda. ¿De dónde se da eso? En toxicidad por contraste. ¿En qué otra enfermedad también se da? En pielonefritis aguda severa, unilateral, de un riñón, ¿ves? Como está el gráfico, de un riñón, unilateral. Listo, estos son los patrones que ustedes se deben de grabar. ¿Hay otros patrones? Sí, hay otros patrones. Por ejemplo, este de acá, nefrograma estriado. Urografía a los 5 minutos. ¿Está? Riñón del lado izquierdo, urografía a los 5 minutos. Capta contraste. Urografía a los 45 minutos. Como estrías se forman aquí, ¿eh? Como estrías, ¿eh? Acá, estriado. Estrías, o sea, como estrías, ¿eh? Aquí hay uno, así, esto para acá. Aquí hay otro radio taco, así, así, ¿no? Como estrías, acá hay otro, ¿ves? ¿Debe ser así? No. Cálices, acuérdense, cálices. Aquí hay otro, así, y por acá, ¿no? Medio raros, ¿no? Como estrías. Nefrograma estriado, dice, ¿no? Nefrograma estriado, ¿no? Nefrograma estriado. ¿Cuándo se da eso? Cuando hay bandas lineales de opacidad, como estas líneas que he hecho yo, ¿no?
las líneas que estamos haciendo ahí, ¿ya? ¿Y cuándo se da eso? Cuando hay obstrucción extrarrenal o cuando hay una pielonefritis aguda severa, una obstrucción extrarrenal. O sea, cuando hay una masa, un tumor fuera del riñón que está comprimiendo. ¿Ya? Como lo comprime, se forma así, los cálices se deforman. Ya está. Entonces tenemos que en el riñón vamos a formar una enfermedad difusa del parénquima renal. ¿Sí? ¿Cuándo se va a dar una enfermedad difusa del parénquima renal? Parénquima que era media, ¿ya? Media. Parénquima es media, ¿sí? Cuando hay un fallo renal agudo, cuando hay una nefropatía por uratos, cuando hay una glomerulonefritis o cuando hay una nefroesclerosis. En fallo renal agudo, a través de una urografía intravenosa quiere decir UID o una tomografía contrastada, vamos a encontrar en un fallo renal nefrograma persistente. ¿Dónde está pues, el nefrograma persistente? Usted me dijo, por acá está, ¿no? En uno de estos dos. ¿Qué más? Dice, nefrograma persistente sin diferenciación córtico-medular, sin o tenue excreción del contraste. A ver, sin diferenciación córtico-medular. ¿Dónde se da? Denso, persistente. Inmediato, tenue y persistente. A ver cómo será este es inmediato, tenue y persistente. Y este de acá, el último, denso y persistente. Este de acá es entonces, el que me está hablando es este de acá. Pasan 16 horas y sigue. Esto es un fallo renal agudo. En una nefropatía por urato, ¿sí? Se usa con precauciones contraste. Tú cuando vienes un paciente por esta enfermedad, le echas lo mínimo de contraste. El nefrograma es excepcionalmente denso, con una excreción poca en la urografía, ¿no? O en la estudio por medicina nuclear. En la glomerulonefritis, más bien me da una urografía normal, con sutil disminución de la oposificación. O sea, para un estudio de glomerulonefritis no serían bien indicados una urografía. No es mucho lo que voy a encontrar. En una nefroesclerosis, sí, voy a encontrar riñones pequeños con aumento de la grasa en los senos renales. ¿Se acuerdan que eran los senos renales? ¿Sí? Disminución de la concentración de contraste. ¿Ya? El contraste se disminuye. Entonces, de todo esto, la fase medular, la fase parenquimatosa, por una urografía, me sirve para estudiar en fallo renal, en nefropatía por uratos, glomerulonefritis no, porque es muy poco lo que se capta, en nefroesclerosis sí. ¿Ya? Estas son las tres enfermedades, una, dos, y la cuarta, que está indicado una urografía, ¿ya? Para parenquimatosa. ¿Qué más tenemos? Otro. En amiloidosis, continuamos las otras enfermedades de aquí, acá, ¿no? Amiloidosis y necrosis papilar. Amiloidosis progresivamente disminuye de tamaño de los riñones. Bordes regulares, bordes lisos. Opacificación disminuida. Esos son patrones que ya tenemos que grabar, ¿no? Necrosis papilar, como es este caso. La función renal relativamente normal. Los cálices, como era en forma de media luna, la habíamos dibujado, pero miren cómo está este cáliz deforme o este otro cáliz deforme. Estos cálices menores, ¿no? Estos cálices menores, ¿no? A diferencia de estos, ¿sí?
Acá están deformes, ¿no? Entonces los cálices están deformados con sus bordes irregulares, ¿sí? Bordes irregulares. Ahí están las flechas que lo están señalando. ¿Y eso qué significa? Que hay necrosis papilar, necrosis papilar. ¿Está? Enfermedad difusa del parénquima. A ver, una urografía, vamos a ver una necrosis medular. Imagen en rayo de sol, aquí está. Hacemos más grande. ¿Sí? Y le voy a dar la forma. Rayos de sol más o menos. Y esto no me salió. Vamos a borrar. Borramos. ¿Sí? Lo dibujo acá y lo tratan de ver ahí arriba, ya en el zoom. Pluma. Ahí. Ajá, ahí. Ahí. Ya, este es como rayos de sol. Esto te haces un zoom y está acá. ¿Sí? No. Acá, ¿no? Esto está con zoom, o este zoom de acá, ¿no? Entonces va a formar imágenes en rayo de sol. Son pequeñas opacidades lineales. ¿Eso qué significa? Que son los cálices. Y los cálices son en forma, ya hemos dicho, de una copa con su media luna. Sin embargo, acá no, ¿no? No, son lineales. Y no son lineales los cálices. No es una necrosis medular. Entonces, en la nefrocalcinosis puede ser nefrocalcinosis cortical o puede ser nefrocalcinosis medular. ¿Ya? Cortical o medular. La necrosis cortical, o sea, de la corteza, significa que hay isquemia por calcificaciones. Síndrome de Alport, que es una enfermedad hereditaria autosómica dominante, que probablemente va asociado a que las membranas de las células se deforman, entonces no hay una buena filtración. Glomerulonefritis crónica, rara vez se forman calcificaciones lineales. Nefrocalcinosis medular. Nefrocalcinosis medular, el 90%, ¿no? ¿De acuerdo? 90 y 10. Ya, y ese 90 se repite otra vez en la patología, porque casi todas las calcificaciones se dan en la médula, no en la corteza, en el riñón, ¿no? Casi todos. Cuando se da eso, ¿y qué significa eso? Hipercalcemia, ectasia, acidosis renal tubular, ¿no? Hipercalcemia, ¿no? Ectasia canicular, ectasia es que aumenta, ¿sí? O acidosis renal tubular, ¿sí? Eso es nefrocalcinosis medular. Cálculos a nivel de la médula, ¿no? Cálculos a nivel de la corteza, son pocas, ¿sí? Igual, 10%, 90%. Mayormente se dan los cálculos del riñón en la médula. Muy bien, hasta ahí hay preguntas, muchachos. ¿Hay alguna pregunta, duda? Dejar de compartir. ¿Está? ¿Hay preguntas, dudas? ¿Todo bien? ¿Está? Vamos a ver, ¿ya? Este todavía no lo he compartido. Hoy día les envío por el correo este GPT. Entonces, a ver. Ya. Y lo otro es largo. Ya está. Y no entiendo ya que sigue ya. Para ver en dónde me queda. La tercera clase sobre TERES.
uréteres, uretáceas, Hawkins, divertículos, vejiga, ¿no? Prolapsos, cálculos, cistitis, uretrogramas. Uretrogramas. Ya. Listo, muchachos. Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar hoy día. Les voy a enviar este correíto donde envío este PPT y de la próxima clase, ¿ya? Para que lo tengan listo, ¿sí? Bien, muchachos, ahí nos vamos a quedar. Espero que lo hayan entendido esta parte. Repasen, ¿no? Esos cuadros, sobre todo los últimos cuadritos, ¿ya? Listo, muchachos. Cuídense, buen fin de semana. Pásenlo con su papá mañana, ¿sí? Quieran a su papá, a su familia, disfruten de ellos. Bien, muchachos, cuídense, nos vemos, hasta luego. Hasta luego, profesor, cuídese. Hasta luego, Leila. Chao, Melissa.